Ahora bien, pero uno tiene como nombre historia y antecedentes de la tecnología industrial. De esta forma, estamos hablando de todos esos antecedentes que se vinieron a desarrollar para que, de cierta forma, nosotros platiquemos y conozcamos de algunos temas, tanto tecnológicos como administrativos también, ¿verdad? Y organizacionales, que nos van a permitir entender cómo funciona una empresa, qué tan importante es la tecnología y cómo puedo aplicar todo esto en mi día a día. Eso es como el a grosso modo. No antes de iniciar, digamos, en cierta forma, la sesión de clase, ya los temas particulares de la misma, quiero dejar muy claro que aquí dice que hay ciertas áreas de trabajo de un ingeniero industrial. Todo lo que estamos aquí somos ingenieros industriales, ¿ok? Estoy con mi gente ahorita acá. Entonces, ¿en dónde están esas áreas o cuáles son esas áreas en específico que va a abarcar tecnología industrial y nuestra carrera? Y aquí están, vea, aseguramiento de la calidad, mantenimiento, seguridad e higiene, manufactura, producción, compra, venta, diseño, materiales, líder de área, logística, administración, recursos humanos, finanzas y sistemas de producción. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve simplemente que si yo ya estoy trabajando actualmente o me gusta uno de esos temas, yo sé que esta información que les vamos a proporcionarles en la asignatura le va a ser de utilidad. Vuelvo, repito, yo trato de actualizarlo un año máximo, ¿verdad? O sea, no tiene esta información en lo más reciente posible. Algún video que lo utilizamos del 2020, por decirlo así, es porque me sigue sirviendo el video, pero yo trato de actualizar todo lo que puedo. ¿Ok? Entonces, esta información que estoy trabajando actualmente es para que vean cómo el funcionamiento. Algunos puestos de trabajo de un ingeniero industrial, ¿cuáles pueden ser esos como nombres, ¿verdad? Esos títulos que salen en Te Coloco, que salen en esas redes o esas plataformas de búsqueda de empleo. Control ambiental, uso de recursos, coordinación de operaciones, gestión de talento humano, gestión de operaciones, logística, distribución, seguridad industrial y gestión de calidad. Entre varios, ¿verdad? Porque aquí hay un montón más. ¿Ok? Lo que sí quiero que se den cuenta que sí existe como un lugar donde nuestro conocimiento, todo lo que aprendamos acá, caben, ¿verdad? Y pueden ser parte usted de ese, digamos, ese tipo de gestión, ese tipo de personas que van a estar involucradas bajo ese tipo de puestos, ¿verdad? O áreas o temas que van a estar trabajando en cierta forma. Ahora bien, para tener un pequeño recordatorio de lo que vimos en otras asignaturas anteriores, algo que me llamó la atención en mi persona cuando me dieron la oportunidad de esta asignatura es el número 3, ¿verdad? O sea que hay 3 antes de la que yo estoy dando. Quiere decir que existe una introducción, existe algo que me va a ayudar a aplicar lo que voy a ver acá en esta asignatura. En general, no hay. O sea, ustedes pudieron o no haber interactuado con la asignatura de tecnología industrial 1 o 2, y eso no interfiere en lo que vamos a aprender acá en tecnología 3, así de sencillo. Si se fijan en los puntos de forma general, les he puesto acá. Tecnología 1, lo que iba viendo era la introducción de los procesos de producción, máquinas y herramientas, procesos de soldadura. ¿Ok? Número 1. Número 2, fabricación de niveles de vida, el papel del ingeniero en la producción, propiedades de los materiales de fabricación, plástico, moldeo y características. En general, ¿verdad? Es decir, que hay un poquito más de temas, pero es importante que nos demos cuenta qué fue lo que se vio en las otras tecnologías. Muchas veces nosotros por tener o por aplicar ¿cómo les puedo decir yo? A una asignatura que pude haberla visto en otro lugar y me la pudieron dar acá en la universidad sin pasarla. Entonces me queda ese como un pequeño vacío. Por lo que le acabo de decir, no interfiere en lo que vamos a aprender, en pocas palabras. Que aprenderemos en esta asignatura en Tecnología Industrial 3. Actitud y actitudes que deben alcanzar un ingeniero industrial dentro de una organización. Conocimientos en temas enfocados a organizaciones industriales, desarrollo de la marca institucional y profesional, mejora en la comunicación, la jerarquía y desarrollo analítico ante problemas. Eso es lo que vamos a estar viendo en proceso todos nosotros, ¿verdad? Con respecto a esta asignatura en específico. Las organizaciones que no imaginen el futuro no estarían ahí para crearlos y disfrutarlos. Podemos venir nosotros a remembrar lo que nos ha pasado con la pandemia actual, ¿verdad? En donde allá en el 2019 había una cantidad de empresas, había una cantidad de negocios que este día, a esta hora del día, ya no existen. O
hubieron, ¿verdad? O estuvieron, ¿verdad? O posiblemente fue una franquicia que en el lugar no sirvió, no funcionó y desapareció. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para, en nombre de Dios, que no ocurra otra pandemia? Imagínate nuevamente, ¿verdad? Todas esas dificultades que tuvimos de cierre de empresas, o sea, imagínense esa gravedad, ¿verdad? Lo que vivimos allá en el 2020. Entonces, esto nos da a entender de que realmente en la preparación sí sirve, ¿verdad? Y la experiencia no sirve. Nosotros somos sobrevivientes a la pandemia COVID, hay que hacerlo mencionar, ¿verdad? En ese caso. Pero, ¿qué tan preparados seguimos estando para algo más? ¿Verdad? Lo que sea por venir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da a entender con respecto a esa pequeña frase. ¿De qué trata lo que es el objetivo de la unidad número 1 en específico? ¿Qué es lo que vamos a estar nosotros trabajando o vamos a estar evaluando? Dice aquí, conocer cómo puede ser desarrollada una estructura organizacional, los componentes que la constituye y la importancia del manejo del rol gerencial dentro de las empresas. Ok, si se fija, estamos hablando de una etapa a nivel, ¿cómo les puedo decir yo? Como jefatura, como encargado de un proceso. Un texto. Tecnología en la organización le vamos a estar viendo habilidades de los negocios y es un desafío, ¿verdad? Eso sería como primera parte. Número dos, tecnología para los líderes. Proporcionar herramientas suficientes para mejorar la agilidad de la comunicación, colaboración entre los miembros de equipo, flexibilidad en la manera de los horarios, distancia, carga de actividades. También es un desafío, dice aquí, por la cantidad de información y rapidez que éste influye. No es lo mismo trabajar allá en el 2000, digamos, todavía, puede ser 2000, 2012, a cómo se trabaja hoy en día. Por ejemplo, con la tecnología del 2012 no pudiéramos haber hecho mucho con esto que estamos hablando como la educación virtual, por ejemplo. No se tenía la suficiente capacidad, robustez del sistema, el tema del Internet, ¿verdad? Había poca la gente que tenía Internet. Los teléfonos celulares, la tecnología que teníamos en esa época no era tan ágil ni suficientemente grande para que nos pudiera soportar todas las universidades que hay en el país, principalmente hablando, y no sería en el mundo, ¿verdad? Entonces son cosas que, en cierta forma, un contexto nos da a entender en dónde estamos parados. Muchos de nosotros tratamos la manera de estar desconectados de lo que es la tecnología. No sé si les ha pasado a alguno de acá, ¿verdad? Es decir, desconectado significa, fíjense esto, lo que significa es, yo no tengo redes sociales, a mí no me interesa meterme en redes sociales, ¿verdad? El Internet solo lo ocupo en el trabajo, solo para lo que me piden hacer. De ahí, libros físicos y ya, eso es todo. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos trabajando nosotros para poder desempeñar un mejor trabajo ahora en día, en esta época? ¿Qué es la exigencia de las empresas con nuestro trabajo como carrera de ingeniería industrial para poder trabajar? Y si se fijaron anteriormente lo que les mencionaba en la parte de las áreas o algunas, digamos, temas específicos que podemos trabajar, en todos necesitamos un poco de tecnología. O sea, no nos podemos quedar solamente con lo que tenemos en este momento. Ahora bien, dentro de todo este proceso, entre los temas que aparece y que tenemos con tecnología industrial 3, aparece lo que es el conocimiento de lo que es el enfoque de la empresa, cómo está constituida la empresa, cómo identificamos esa empresa. Entonces, dentro de ese bloque está algo que se llama el CIIU, significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme, ¿ok? Esa está aplicándose en El Salvador, no, se generalizó a nivel mundial desde 1948, ¿ok? Y lo que busca este principio, digamos así, o este detalle, o este tema, es una clasificación estándar de actividades económicas, las cuales se ordenan por categorías, subcategorías, cuyo alcance está enfocado en las industriales específicamente. En general, digamos que también ahora en día ya están las de servicio, para no quitar las de servicio, sino que también hay de ambas, ¿verdad? Industrial y servicio. ¿Qué es lo importante y para qué sirve este bendito código CIU? Bueno, hay un montón de posibles respuestas, como para delimitar el análisis externo de una industria definida, solo con el código. O sea, no necesito investigar más, solo deme en el código, yo ya sé de dónde está ubicada, ¿verdad? A nivel de zona, a nivel de logística, a nivel de industria, esa empresa. Solo con eso me basta. Identificación del rublo al cual pertenece una empresa a fines comerciales o legales,
evolución del pago de impuestos a nivel tributario, que por ahí en los años, al inicio, mejor digo, eso es lo que se buscaba, estandarizar el cobro de las empresas a nivel gubernamental con respecto al tema de impuestos. Entonces, ahora en día sigue siendo funcional y funciona para lo mismo, ¿verdad? Pero digamos que de cierta forma también a nosotros nos sirve para identificar, en este caso, cómo está constituida esa empresa, ¿verdad? Sin mayor información. Ayuda en los análisis económicos de un país, define las condiciones que debe cumplir la empresa por rubro, clasifica las empresas por su actividad económica a nivel nacional e internacional y permite realizar comparaciones a nivel internacional. Promover el desarrollo de sistemas de clasificación normal. Por ejemplo, cuando uno hace en este caso, un documento investigativo de una empresa, yo tengo que buscar el código CI perteneciente a ese tipo de empresa. ¿Para qué? Para poder identificar todo lo antes mencionado. Eso es lo que vamos buscando, digamos, de cierta forma con respecto a este tipo de código. ¿Ok? Y esta tiene una actualización, bueno, se tuvo una actualización o revisión, ¿verdad? Hace en el 2019, 18, 19, más o menos por ahí. Hola, Jairo. Te veo la mano levantada. Y tal vez agregar también, ingeniero, para la hora de hacer un plan de adecuación ambiental, también nos ayuda un montón tener Excelente. identificado toda esa parte. Exactamente, gracias Jairo, excelente, buen punto. En efecto, lo que menciona su compañero, también hay varias utilidades, ¿verdad? Que solamente en el campo laboral o en una actividad específica nos va a servir este código. Por eso es importante conocerlo, pues incluso anteriormente no se daba ese tema, pero se vio la necesidad, ¿verdad? Incluso se trata la manera de aplicarlo en la universidad para que ustedes vayan sabiendo en la parte de la información general de la empresa cuando están creando su tesis, independientemente de en qué carrera estemos, conste, ¿verdad? Puede ser administrativo, puede ser industrial, pero sirve para este punto. Esta clasificación tiene una diferenciación entre la revisión 3, ¿verdad? En este caso es lo que está mostrando en la pantalla, donde si se fijan ha incrementado la cantidad de secciones, divisiones, grupos y clases. O sea, casi se ha duplicado prácticamente. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta también la diversidad de nuevos tipos de industrias que se están creando. O sea que en una próxima revisión, una quinta revisión, que entendería que después de este año o el otro lo estarían trabajando, podría incrementar muchas más, ¿verdad? Por todas las nuevas empresas que se han creado durante la pandemia, por ejemplo, que quizás no están clasificadas por ese tipo de temas. Eso para que nosotros vayamos viendo este detalle. Anteriormente, solo como un detalle ahí adicional, a partir de este año, desde el año pasado nos avisaron, hasta a partir de este año, la Digestic era la encargada de evaluar todo lo que anteriormente estamos diciendo. Como ustedes saben, ha habido una renovación con respecto a las organizaciones gubernamentales. Dentro de esa está la Digestic y se eliminó. ¿Ok? O sea, ya esta entidad ya no va a hacer encuestas, ya no va a hacer evaluaciones o actualizaciones de CIU a nivel nacional, entre otros puntos. ¿Verdad? Incluso creo que ellos manejaban la parte de la cartonería, de creación de mapas. Los mapas más exactos lo manejaba la Digeste, ¿verdad? Ahí rutas, calles, etcétera. Ellos lo manejaban. O sea, uno necesitaba un mapa específico, uno iba y lo podía obtener. Entonces ya no lo van a hacer ellos. ¿Quién va a ser ahora el encargado o la entidad que va a estar correspondiendo o responsable de la actualización de este tipo de, digamos, requisito o código? Va a ser el Ministerio de Economía. Ellos son los que han quedado responsables. Y decir que si yo necesito esta información, sí se puede descargar desde la página web directamente en Internet. Se pone un código CIU, El Salvador, y automáticamente les va a salir un link que solo descargan la plataforma. De ahí ven esto. Y tengo por acá, aprovechando que estamos virtuales, ¿verdad? Tengo por acá, permítanme, un detalle un poquito más amplio. Exacto, aquí está, un poquito más amplio, que sería bueno que lo vieran para que vean qué tan vasto es con respecto a este tipo de herramientas, ¿verdad? En donde aquí aparecen
de la descarga que yo hice el año pasado, esta es la que se supone que es la que tenemos ahorita. Y ahí aparecen el montón de códigos, ¿verdad? O digamos de cierta forma, cómo están ubicados según el rubro de empresa, diferentes tipos de nombres de empresas según el tipo de industria que está manejando. Entonces, aquí están, como pueden ver, miren, son más de 2000, ¿verdad? Aquí está, el Ministerio de Economía, censos, esto ya dije, hoy ya no existe, ¿verdad? Por eso le digo que la saqué el año pasado. Y aquí están todos los datos, ¿verdad? O sea que si mi código, por ejemplo, y donde yo trabajo es 011101, yo tengo que trabajar en cultivo de maíz. A esto vamos llegando, ¿verdad? Entonces, es bien sencillo realmente, pero como decía Jairo anteriormente, tiene más utilidades, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Incluso puede servir en servicio como en Claro, por ejemplo, en Claro, en Internet, por ejemplo. Según la vivienda, según la zona, yo puedo identificar qué tipo de arancel voy a colocarle a una empresa para Internet, según el rubro, según su código CIU. Entonces, para eso me puede servir. Entonces, como pueden observar, hay un sinfín. Está de formas alfabético, ¿verdad? Pero sí es bastante amplio, ¿verdad? Bien, para que vean de que sí, sí, incluso lo que yo le he tomado la captura para la presentación es bien cortito, ¿verdad? Este se lo voy a estar cargando a ustedes al finalizar de esta clase en la plataforma para que tengan ahí el acceso directo a ese Excel que acabo de mandar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el documento, cuando uno lo va descargando, a veces solo le mandan el PDF, ¿verdad? Y, por ejemplo, también hay un manual, ¿verdad? Hay un manual que está estandarizado, ¿verdad? Este es a nivel general, ¿verdad? Sobre el mismo tema del tema, pero mire, está enfocado por medio de las Naciones Unidas, o sea, ellos fueron los que crearon este manual en el 2009, ¿verdad? Entonces, hay mucha información que se puede utilizar con este detalle, ¿verdad? Para que ustedes más o menos sepan. Y la utilidad que tiene puede ser muy variada, principalmente para alguien que anda buscando, por ejemplo, me decía un amigo, mira, yo quiero buscar un empleo, un lugar donde yo, igualito que donde yo estoy trabajando. Ah, ok, busca el CIU de las empresas que te llaman la atención. ¿Ok? Si es el mismo, significa que el rubro es el mismo. O sea, no hay para dónde. Es el mismo tipo de empresa, es de producción, es de servicio, lo que te gusta a ti. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo con respecto a ese punto. Lo estoy dando como un ejemplo bien, bien básico, ¿verdad? Pero como les digo, puede haber mucha mayor información a la hora de estar utilizando o buscando esta información en nuestra tarea, en nuestro trabajo. ¿Qué son los procesos industriales? Vamos a trabajar aquí. A partir de ese código ya lo tenemos en mente, ya sabemos que existe, ya sabemos en qué nos puede servir, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente parte. Pregunta, ¿qué son los procesos industriales? ¿Verdad? Es un proceso de operaciones que transforma la materia prima en un producto determinado, ¿verdad? Representa un alto o bajo nivel. Eso significa de que independientemente sea que un lote bien pequeño de producción a uno gigantesco, toneladas de producción, es lo mismo, es la misma definición, no cambia. ¿Qué busca el proceso industrial? Logra ser efectiva en la cadena de producción para aprovechar eficazmente los recursos naturales sin olvidar que estos se convierten en insumos que satisfacen las necesidades de los consumidores. ¿Ok? Es decir, este cumple una función, ¿verdad? La función en base a lo que estamos desarrollando en la industria donde yo estoy trabajando, digamos, y esta me permite desarrollarla, ¿verdad? Aplicarla. Y ahí hablamos de productividad, eficiencia, calidad, entre otros aspectos que podemos tomar en consideración con este tipo de temas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las características que posee un proceso industrial? Dice aquí, es un proceso relevante para la economía, ya que sin este el consumidor se vería obligado a utilizar los recursos naturales en un estado puro, o sea, sin ningún cambio, ¿verdad? Eso es primordial para lo que es este tipo de industria. Elabora, dice, y realiza las operaciones necesarias para acondicionar dicha materia prima. Es un tema de transformación, como lo pueden ver. Su mayor interés consiste en beneficiar a su consumidor y facilitar su día a día. Es decir, todo aquel producto que me vendan o que yo consuma de una empresa es porque me satisface de una manera. Se separa la materia prima y elabora los productos finales, que esa es parte de un proceso normal de cambio, de transformación, de producción.
modifica la materia prima para obtener un beneficio, se encarga de manipular la misma materia prima, ¿verdad? Y la clasificación a nivel industrial puede ser en estos 5 estados: materiales, tecnología, economía, producción, flujo productivo. ¿Hay más? Sí, hay más. Lo que ocurre aquí es que estas son como las primarias, son las más, como las más importantes, por decirlo así. Cada uno de estos 5 bloques, hay una infinidad de empresas detrás de ellos, ¿verdad? Donde aquella que es de proveedores, ¿verdad? De materia prima, el que hace tecnología, incluso y habla de manuales y la parte artesanal, ¿verdad? O sea, porque al inicio, cuando se hace un nuevo proyecto en tecnología, se hace de forma manual, ¿verdad? No buscamos, no está el producto ya hecho, había que hacer prototipos, había que trabajar en una impresora 3D, por ejemplo, etcétera, etcétera, que me permita tener claro cómo sería ese producto que no está inventado, que no se ha creado. La economía, ¿verdad? Tomando en consideración si es primario, secundario y terciario, como dice ahí, y según esa categoría, en dónde estoy ubicado yo. La producción, si es continua o discontinua, ¿verdad? Si es algo continuo, quiere decir que algo que permanentemente se pasa produciendo en el tiempo, o discontinua, que tiene ciertas secciones. Por ejemplo, cuando se producen alimentos como chiles, como plátanos, que hay algunos que requieren de cierto periodo de tiempo o que el clima esté en cierta modalidad para poder ser funcional y que se trabaje. Flujo de producto, este es en la forma en que estamos trabajando dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, son algunos detalles que nosotros tenemos que ir conociendo. Ahora bien, de todos esos detalles que acabamos de hablar, es bien importante que sepamos cómo identificarlos, cómo describirlos también cuando no los tenemos claros. Muchas de las empresas, cuando uno llega a trabajar, y no me vas a dejar mentir, es raro que te digan, mira, te vamos a dar un manual o te vamos a enseñar el diagrama de flujo de todo el proceso. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? ¿Verdad? ¿Cómo estamos trabajando nosotros bajo ese aspecto? Entonces, perdón, aquí. Es importante que sepamos que existe algo que me va a ayudar a poder, digamos, identificar, diagramar, interpretar. Y estos son algunos ejemplos. No son todos, ¿verdad? Aquí hablamos de diagrama de casos de uso, pictograma, diagrama de flujo, diagrama de cadena de valor, diagrama de bloque, ¿verdad? Entre muchos más que pueden servir para poder representar un proceso productivo, ¿verdad? De una manera más sencilla y quizás específica a la misma vez. No es lo mismo de ir de paso caminando por una empresa, ¿verdad? Que están haciendo jabón, por ejemplo, a tener bien claro cómo funciona cada estación, ¿verdad? O cuánta gente trabaja en ese proceso, o de cuánto proceso está separado todo ese, ¿cómo les puedo decir? Esa producción que se está realizando. Entonces, esa es la parte importante con respecto a conocer cómo puedo representar esos puntos ya como una herramienta, ¿verdad? De ingeniería que podemos utilizar. Aquí hay una definición de la industria manufacturera. Esta definición nos va a servir para poder poner, digamos, los pies en la tierra e identificar cómo son los procesos productivos. ¿Verdad? ¿A qué nos vamos a referir como un proceso productivo? Entonces aquí dice que se denomina como industria manufacturera a aquella industria que se dedica exclusivamente a la transformación de la formación o transformación física, química de diferentes materiales en producciones y bienes terminados y listos para ser consumidos, ¿verdad? Esa sería como la intención, el motivo por lo cual yo tengo que aplicar ese tipo ¿cómo les digo yo?, de definición. Y dice abajo, esto puede ser finales o intermedios, o sea, se completa o solo una fase nada más y después se pasa a otro proceso para que termine las fases. Es decir, para el consumo o para la continuidad del proceso productivo. Ahora bien, con esa definición de manufactura, ya sé que necesito lo que son todas esas cositas que se ven en pantalla: materiales, insumos industriales, mano de obra y ecología. Todo ese, ¿cómo les puedo decir yo? Esa diversidad de detalles de información que necesitamos para que una empresa funcione, necesitamos conocerla, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver nosotros es, en cierta forma, de forma de definición, ¿a qué le vamos a llamar materia prima? Es decir, el día de mañana yo les pido a ustedes que me hagan una clasificación de materias primas y por lo menos no me van a preguntar a qué es una materia prima, ¿verdad? Eso ya lo vamos a tener claro. De ahí la identificación de estas puede ser según el proceso, según las necesidades que tiene el consumidor que requiera, o una fórmula o algo que requiera el mismo proceso para poder llevarse a cabo el producto que se piensa
entregar a un cliente, ¿verdad? En este caso, o a quien lo necesite. Dice aquí, ¿qué es la materia prima? Se refiere dice, a la materia que es extraída de la naturaleza y es transformada durante un proceso de producción para elaborar materiales que después se han convertido en bienes de consumo. Ejemplo, madera, algodón, petróleo, lana, roca y minerales. Ahí hay un sinfín, ¿verdad? Todas las que podemos nosotros utilizar. Hay materiales tanto líquidos, químicos, o digamos, carbón puede ser, por ejemplo. O sea, hay una gran diversidad dependiendo qué es lo que anda produciendo con respecto al producto. ¿Qué son entonces los insumos industriales? Son cualquier elemento procesado que interviene en el proceso. ¿Ok? Eso que les quede como bien claro, ¿verdad? A veces puede ser, digamos, meramente, y recordemos que hay mano de obra, ¿verdad? Que interfiere en un proceso productivo, pero obviamente como mano de obra yo soy, en ese contexto, yo soy quien se involucra, ¿verdad? En el proceso. En cambio, la materia prima es quien integra el proceso mismo para su elaboración o su creación. Y dice aquí que se consume en el mismo, dice, o sea, que contribuye en la transformación de materia prima, ¿verdad? En este caso, en bienes de consumo, pero que son distintos de estas últimas. Hay dos tipos, fijos y variables, ¿verdad? Los fijos son indispensables, dice, para la labor productiva en la que intervienen. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, que hay un proceso productivo que requiere constantemente agua por medio de una tubería. Entonces, esa materia prima, lamentablemente, fija. ¿Por qué? Si yo quito el agua, no puedo producir. No puedo seguir haciendo algo diferente con el proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los variables? Los variables son contrarios. ¿Puedo o no puedo agregarle al proceso dicha materia prima? ¿Para qué sirve esto? Bueno, son, por ejemplo, aditamentos, colorantes, fluidos que me ayuden a hacer más rápido la descomposición de la materia prima, entre otros aspectos, ¿verdad? Pero que no necesariamente las necesito para poder producir lo que he dicho que tengo que producir. ¿Qué es mano de obra? Mano de obra, por lo general, nosotros la vemos como nuestras manos, somos todos nosotros, ¿verdad? Mano de obra con respecto a un proceso productivo. A nivel de definición, dice aquí que comprende el esfuerzo y o conocimiento tanto físico como mental que una persona puede aportar para llevar a cabo una tarea de la actividad productiva. Esa sería como la definición base. De aquí ustedes pueden crear diferentes definiciones según lo que ustedes andan buscando desarrollar, ¿verdad? Con respecto a los temas. Ahora bien, ¿qué es lo importante de tener claro de materia prima, verdad? ¿Qué es lo importante que puede hacer que nosotros digamos la materia prima no es tal cosa o es esto? Porque, por ejemplo, la mano de obra, nosotros podemos tener personal de limpieza, ¿verdad? Y esta es una mano de obra dedicada a esa actividad de limpieza. ¿Qué pasa con la parte operativa? Ellos son mano de obra a nivel operativo directo, ¿verdad? Con respecto al proceso productivo que se está evaluando. Servicio, la persona que les atiende en un banco, la cajera, ¿verdad? O la del servicio al cliente, ¿verdad? Ellas dan un servicio, son parte de una mano de obra dedicada a dar ese tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, eso es como que para que entendamos un poquito cómo funciona el tema de la mano de obra y esta misma tiene ciertas características. Ahora bien, para que no se me vayan a aburrir tanto, ¿verdad? Hay un par de videos más adelante y todo lo demás. Necesito que me ayude alguien a leer esta lámina, si me hacen el gran favor. ¿Quién me dice yo? ¿Hay quien quiera? ¿Me dice, por favor? Quienes puedan, ¿verdad? Porque yo sé que hay unos van en tráfico. Yo, Dale, estimado. características de la mano de obra. Presta un servicio a cambio de recibir una remuneración económica. No todas las personas cuentan con las mismas habilidades ni poseen los mismos conocimientos. Pueden perfeccionarse al mejorar conocimientos y habilidades para un mejor uso. El costo de esta varía según los derechos laborales de un país. Este es un recurso, pero no es propiedad de ninguna empresa u organización que la emplee. Gracias, mi estimado, te agradezco mucho. Bueno, como nos ayudó su compañero a mencionar todas las características de mano de obra, hay que tener muy claro de que aquí se ha quedado bien corto.
¿Por qué? Porque la característica que maneja una mano de obra va a ser inherente del tipo de mano de obra que yo tengo. No es lo mismo tener un operario con ciertos conocimientos académicos a otro que tenga otro tipo de conocimiento. Y no estoy hablando de discriminación, ¿verdad? Ni de que un bachiller o solo el ingeniero y el máster, no. Sino vamos viendo el tema de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué tanto yo sé del proceso? Muchas veces nosotros podemos conocer el 100% de todo un proceso específico, donde trabajamos principalmente. Pero ¿qué ocurre cuando vamos buscando un ascenso, por ejemplo? Y nos frenan con tenés que tener un diploma, tenés que ser ingeniero, tenés que ser tal cosa. Entonces nos han bloqueado por la falta de un certificado, digamos así, o un documento que legalmente dicho da a entender que ustedes han cursado cierta cantidad de materias para poder interpretar lo que es una mano de obra en específico que anda buscando la empresa. Entonces, es ahí donde comenzamos a ver ese montón de dualidades a la hora de las entrevistas, cuando te preguntan en qué grado estás o en qué sección estás de la universidad, por ejemplo. Muchos decimos, hey, yo voy en el cuarto año de la universidad, quinto año ya para salir. Entonces, y aún así, no logramos estar en ese punto, ¿verdad?, donde queremos ser seleccionados para puede ser mano de obra seleccionada y específica, un proceso que usted le ha llamado la atención. Entonces, aquí bien interesante ese punto, ¿verdad? Esas son, como vuelvo a repetir, algunas características, ¿verdad? No son todas. En este caso, si tengan algún comentario o duda, me lo comentan, por favor. Tipos de mano de obra. Ok, para los tipos de mano de obra, aquí se han colocado 4. Jairo, dime. A mí no me quedó muy claro lo de la materia prima. Vaya, por lo menos sí tengo La claro lo mano de que obra, son como los la mano de obra, perdón, o materia prima. materia prima. Ok, dime, En materia prima, dinos. toda la parte que lleva un ingrediente, un producto y todo eso. Pero los factores, así como un ejemplo, por decir algo, la harina. La harina, necesitamos tanto de harina para hacer un tipo de galleta. Pero hay Ingredientes. factores como, como el dar el mantenimiento de una gasificación para el control de plagas. Ese incluye como factor de materia prima o como un servicio. Buen punto. Gracias, Jairo. Excelente. Buen detalle. Sí, lo que tú acabas de escribir se vuelve un servicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Materia prima es lo que tengo que o necesito que entre al proceso, se integre, se una completamente, ¿verdad? Para crear un producto o de un servicio. Lo que tú me estás diciendo ahorita es un servicio, ¿verdad? Yo ofrezco un conocimiento, yo ofrezco cierta actividad específica para que se llegue a ser el producto final. Entonces, no sé si te queda claro ese punto, pero esa es la idea que te puedo dar ahorita. Gracias, sí, claro que sí. ¿Ok? Y la otra pregunta que tenía Dale, es mano de dale. obra. Tenemos, como te decía, la parte operativa y la parte así como el personal de mantenimiento, que le vaya la redundancia, que hace toda la parte de que los equipos estén calibrados y todo eso, ¿es parte del mano de obra o son separados? Ok, dentro de un proceso productivo, ¿verdad? El mantenimiento es clave. Ok, un proceso industrial sin mantenimiento se nos van a arruinar las máquinas, pues la vamos a parar. Entonces, eso se vuelve parte integral de una mano de obra directa del proceso. ¿Ok? O sea, no soy operario, ¿verdad? No me toca a mí estar colocando la materia prima en el proceso, etcétera, etcétera, pero sí soy parte de la misma porque me requieren en cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces me vuelvo mano de obra desde ese sentido. ¿Ok, Jairo? O sea, así como se trabajaría. No sé si te quedó claro o te dejé con más dudas. Tú dime. No, estamos bien, gracias ahí por la explicación. Ok, no, gracias a ti por preguntar. Excelente. Ok, entonces, con lo que acabamos de platicar, igualmente quien tenga alguna duda lo puede mencionar, ¿verdad? Yo sé que son conceptos bien base, digamos, pero si hay algo más que no queda claro, me lo tienen que decir, ¿verdad? Para poder ver en qué les puede ayudar. Dentro del contexto de la materia prima y considerando lo que nos acaba de comentar Jairo, por ejemplo, con el tema del mantenimiento, hay materia prima directa, indirecta, gestión y comercial. ¿Okay? Cada una de ellas se involucra de una manera u otra en el proceso macro, ¿verdad?
o el completo de un proceso productivo. ¿Ok? Acá habla de la directa. Dice que se involucra en el circuito productivo, o sea, dentro de, ejemplo, los obreros, los operadores cualificados de la empresa. ¿Ok? Permiso. Y la indirecta dice, no intervienen de forma inmediata en la labor productiva, sino que acompaña, optimiza y controla el equipo de mantenimiento. Bueno, que en este caso te había dicho directa y es indirecta, perdón. Entonces es aquella mano de obra que llega solamente cuando se requiere, ¿verdad? No es necesario que esta esté completamente a la par del operario, ¿verdad? Porque solo se requiere para hacer ciertos ajustes en el equipo. Entonces, pues habla de la optimización, pues habla del control y el acompañamiento. Ejemplo, encargado del área administrativa de la empresa que sirve de apoyo a la producción, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Ahí podemos poner también mantenimiento. Gestión se refiere a los cargos administrativos y gerenciales de una empresa u organización encargada de las labores directas y ejecutivas. Ejemplo, personal directivo y ejecutivo de la empresa. Ok, este ya de gestión ya son los mandos medios altos, ¿verdad? Que están como detrás del proceso productivo, evaluando métricas, viendo metas, demanda, etcétera, etcétera, y están trabajando constantemente, pero están como, por decirlo así, escondidas, ¿verdad? Pero están dentro del proceso, ¿verdad? Es para que ustedes lo puedan identificar. Permítame que tengo aquí, creo que tengo una... Ah, ok. Sí, sí, no había visto el mensaje. Ok, excelente. Entonces, esos son como los principales. Y el comercial ya este va siendo más que todo la parte de venta. Anteriormente se había clasificado la parte comercial, la parte de ventas, fuera de la área industrial. Pero en el tiempo se ha visto la necesidad de que realmente sí es un equipo que se requiere constantemente que se encuentre dentro del proceso. ¿Por qué? Porque son aquellos que me van a dar la demanda, que me van a dar un pronóstico, que me van a decir cuánto es lo que necesitan de producción para yo poder hacer mi estándar o mi evaluación de proceso, o conocer cuánta materia prima voy a necesitar o cuánto personal directo voy a necesitar involucrar en el proceso, según todas las condiciones anteriormente dichas, ¿verdad? Entonces, ellos son los que nos hacen esa parte comercial. Y aquí hablamos de qué es la ecología industrial. Como se acuerdan, habíamos dicho que íbamos a estar tocando ciertos tópicos de medio ambiente, digamos. Y la parte ecológica es parte de ese tema. Dice que es un área de la ingeniería que busca construir sociedades sostenibles en el contexto de un sistema industrial como un ecosistema, o sea, tanto dentro como fuera, ¿verdad? Eso es lo que deben entender ahorita, donde los elementos son reciclados y cada componente está conectado a todos los demás. O sea, en cierta forma, al final, al dar un contexto, una definición básica de lo que es ecología industrial, está tratando de manera de hablar de algo que se llama ecología residual o cíclica. ¿Ya? Es decir, todo lo que sale de la planta productiva regresa de alguna manera, aunque sea en desperdicio, al proceso nuevamente. Y ahí lo estamos reciclando. Ahí estamos volviendo otra vez a pasar esos puntos. Aquí también menciona los principios ecológicos industriales, minimiza las emisiones y dispersión de productos peligrosos mientras se contempla el ciclo de vida de la materia prima, integra otras empresas a la economía circular, limitando los desperdicios, reduciendo su impacto ambiental y ahorro de mayor cantidad de insumos, ¿verdad? Posibles. Optimiza la recuperación de los residuos en un proceso productivo. Eso quiere decir que va transformándose, va mejorando sus mismos procesos para que toda la materia prima que hemos vuelto otra vez a reciclar se reutilice, si es posible, toda igual, ¿verdad? Porque a veces tenemos que clasificarla para poder utilizarla. Involucrar integralmente a todas las empresas y a las comunidades cercanas a la gestión ambiental. Adopta dentro de sus procesos productivos y herramientas que involucren tecnología más limpias y eficientes, ¿verdad? Es decir, podemos hablar del reciclado, pero también podemos hablar del uso de la energía solar, por ejemplo, la eólica, y eso aplicarla en una industria es muy importante y se va desarrollando mucho más el tema de ecología industrial. Ok, imaginémonos que hay una planta que a esta hora del día ya apagan el transformador o dejan de recibir energía eléctrica y consume solamente, por decirlo así, por medio de baterías
que se llenan de solares, por energía solar, comienzan a producir en la hora de la noche, ¿verdad? En el tiempo que les permita, ¿verdad? Dichas baterías. Entonces, eso puede ocurrir, ¿verdad? O esa es parte de este tipo de término, ¿verdad? Ecología industrial. ¿Ok? La ascendencia de la ecología industrial, bueno, viene desde 1713 hasta la fecha. ¿Ok? Todo lo que están viendo ahorita en pantalla son como los cambios, las transformaciones que han venido surgiendo durante cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Hasta el año 2019 se estuvo trabajando en lo que es la economía circular. Hoy en día no hay algo diferente. No, creo que por lo lógico, ¿verdad? Por el hecho de lo que nos pasó en la pandemia, afectó el hecho de que haya más gente investigando cómo renovar, cómo hacer este tema de este término, buscar un poquito más de enfoques para que nos permitan desarrollarlo, ¿verdad? Pero tenemos hasta la economía circular en el 2019, donde esa es la que estamos trabajando incluso hoy en día en muchas empresas a lo largo del país y no se diga en el mundo, ¿verdad? No voy a tener mucho detalle porque cada tema es amplio, cada uno de esos temas es muy amplio, pero en cierta forma sí, sí es bueno que lo conozcan, ¿verdad? Y hay varios puntos que han servido incluso como pilares o como promotores de la ecología industrial, ¿verdad? Como el convenio de Rotterdam y el Río más los 20 de desarrollo sostenible de la ONU, que incluso buscaran tener un tema de ambiental, ¿verdad? Que la mejora del ambiente, del medio ambiente a nivel nacional en un país determinado, tenía que cumplir todos estos puntos. Si se fijan, dentro de los objetivos, aparecen unos que no solamente son a nivel ambiental, sino que también a nivel del ser humano, o sea, de la mano de obra que está ocupándose en la industria o incluso en los mantos acuíferos, están bien diversificados y lo que se busca que la industria, por ejemplo, tenga como objetivo el fin de la pobreza. Ahora, ¿qué significa eso? Yo como empresa tengo que velar por si el producto que estoy fabricando acá no vaya a afectar a la comunidad que está vendiendo algo similar a lo que yo estoy vendiendo. Les voy a dar un ejemplo. Hay una empresa acá en el país que se llama Hidroexpo. Hidroexpo actualmente es una empresa que cosecha chiles, diversidad de chiles, de colores y todo esto, y sabores. El sabor es bien bueno de ese tipo de chile. ¿Qué es lo interesante de esta empresa? Lo interesante es que ellos, cuando llegaron al Pital, me acuerdo que es el Pital, llegaron a trabajar allí, ellos se integraron a la comunidad. Es decir, había como un pueblito alrededor de la empresa, donde compraron el terreno y la fabricaron. Entonces, ¿qué dijeron ellos cuando llegaron a la empresa? Primero que todo, dijeron a todos los habitantes del pueblo o del lugar donde estamos acá, que quieren trabajar con nosotros, vénganse. Nosotros los capacitamos y los integramos como parte de nuestro equipo de producción o de operarios, ¿verdad? Ese sería uno. Número dos, si había alguien que afectamos en el tema de ventas, por ejemplo, en el tema de agricultura, vendían chile, imagínense, nosotros a estas personas lo apoyamos, o se apoyaba, mejor digo, para buscarle un nuevo empleo o buscar algo que cambiara su rutina, pero sin afectarle la parte económica. Entonces, ese es, como por decirlo así, como un ejemplo del número uno, ¿verdad? Cada uno de esos tiene un detalle adicional y las empresas todavía hasta el día de hoy, como les digo, como esto fue en el 2019, al día de hoy todavía las empresas están empujando, ¿verdad? A poder, digamos, de cierta forma desarrollarse y involucrar cada objetivo dentro de sus procesos productivos o de sus áreas administrativas. ¿Okay? El objetivo primordial es de que todas las empresas lo puedan cumplir. Es lo primero, bajo los enfoques que correspondan, no contaminando más o haciendo algo indebido, sino que de forma consensuada. Por eso que hay unas veces que en el país, por ejemplo, acá en El Salvador, el Ministerio de Trabajo está obligado a poder evaluar cómo está el estado de los colaboradores, de todos nosotros dentro de la organización. Ese es un punto, ¿verdad? En la parte del pago, economía y otras entidades como el Ministerio de Medio Ambiente tiene que velar por los desperdicios, por todos los detalles que parten. O sea que cada sección de esas está plasmado en este cuadro que ve en pantalla, así en pocas palabras. ¿Ok?
Ahora bien, en consenso, todo lo que hemos podido nosotros observar son aspectos de materia prima, insumos industriales, mano de obra y ecología. Todos estos 4 aspectos cubren lo que es una industria en específico, ¿verdad? Y como ven en pantalla, ahí estoy queriendo representar por medio de alguna diagrama, alguna gráfica, cómo esas industrias están como transformándose, ¿verdad? Están desarrollando su proceso de tal manera que se vuelva bastante ágil, no contaminante, ¿verdad? Y que se busque que todos los integrantes de la misma organización trabajen en un mismo fin, ¿verdad? Ese es como un objetivo primordial, ¿ok? Si tienen alguna consulta o alguna duda, me la comentan. Ok, la otra manera de ver por acá. Permítanme un momentito. Ok, entonces esos son los detalles, ¿verdad? Que van. Ok, las organizaciones y su entorno, vamos a referirnos en este punto a conocer cómo están constituidas las mismas empresas, ¿verdad? Cómo estas trabajan, ¿verdad? O se desarrollan o se desenvuelven en diferentes procesos también. Es bien importante conocer un poquito de cómo estas funcionan, ¿verdad? Ya que nosotros estamos trabajando en una de ellas, ¿verdad? O estamos dentro de una de este tipo de empresas. Entonces, quieras o no, sí tenemos que tener como esa visión, ¿verdad? De cómo funciona en el entorno normal. Para lograr esto, aquí hay una sección donde le pongo acá, la administración no es igual a la organización. ¿Ok? Hay 2 diferencias, ¿verdad? En lo que es administración y organización. Dice aquí, la organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Y abajo colocamos a qué nos vamos a referir, ¿verdad? Dice que es estática, o sea, que no se mueve, y limita los objetivos. Se usa para alcanzar objetivos, busca organizar, estructurar y integrar. Y ejemplos, está la familia, escuela, empresa, universidad, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con la administración? Es un conjunto de principios técnicas que se aplican para ejecutar las funciones del proceso administrativo. Es decir, aquí estoy en dónde y allá sería el cómo. Cómo yo puedo mejorar lo que en el dónde están realizando, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen, mencionar dice, partes de la organización, conjunto de procesos relacionados y unificados. Y aquí estamos hablando de la parte de la filosofía institucional. Valores, principios, misión y visión. Y se fijan, esa parte es más actitudinal, ¿verdad? Es decir, que es algo que tenemos que injertarlo en la empresa de tal manera que lo creamos todo ese montón de filosofías y al creer todo esto podemos llevar a marchar el proyecto de la empresa o darle un cambio completo a esta misma para irla desarrollando. ¿Ok? ¿Qué es una organización ya como tal? Dice que es una entidad social compuesta por personas y recursos, lo cual está estructurada, mejor digo, y orientada deliberadamente hacia un objetivo común. Todos nosotros pertenecemos a una organización, queramos o no queramos. Por ejemplo, estando ahorita como parte de estudiantes de la universidad, de la UTLA, en efecto pertenecemos a este grupo, ¿verdad? Somos parte de un mismo consorcio, digamos, en cierta forma, o equipo. ¿Ok? Aquí nosotros nos tenemos que apoyar y nos volvemos casi una familia al final, por decirlo así. Lo importante que tengamos ese entendimiento de a qué nos vamos a referir como organización, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Cuál es la función administrativa de una organización? La función administrativa, que es la utilización de técnicas, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente. Después va de una estructura destinada y define, ¿verdad? O sea, que me establece cuáles son los lineamientos, qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que no debemos de hacer, objetivos, etcétera, etcétera. Eso es lo que me está formando en esta parte. Y luego aparece lo que es una organización formal y una informal. La formal es una constituida, ¿verdad? Donde hay filosofías, hay formas de trabajar, una universidad, una empresa, etcétera, etcétera. Y la informal posiblemente fuera como esas microempresas, ¿verdad? Que se están constituyendo, que son aquellas como por ejemplo las que producen alimentos y venden en la calle, por decirlo algo rapidito, ¿verdad? Y que nos permiten en cierta forma desarrollarnos, ¿verdad? Dentro de la misma para poder desenvolvernos y poder ser parte de una organización. Y eso que les estoy contando acá solamente son como la función de la administración, ¿verdad? De una organización, ¿ok? ¿Por qué es importante la estructura organizacional?
Yo aquí le hago una pregunta. ¿Saben a qué me refiero con estructura organizacional? ¿Alguien de ustedes acá me puede comentar? Si no, dígame, miren, no sé. ¿Quién me puede decir? No sé si estoy equivocado, Miguel. Dale, Fe. Dime. Pero bueno, está como constituido como, por así decirlo, el presidente, Ajá, los gerentes, subgerentes, toda exacto. esa parte. Exactamente, así es. Esa es una estructura. ¿Ok? Exactamente, así es. Gracias, Jairo. En efecto, lo que dice Jairo, así es. Estamos refiriéndonos a la composición de una organización. ¿Ok? Muchos de nosotros podemos preguntar, ¿y esto para qué? El darnos cuenta en dónde estamos posicionados dentro de una empresa me dice a mí qué es, a dónde tengo que llegar, o sea, cuál es mi futuro, de cierta forma, en dónde quiero yo posicionar, ¿verdad? Ser, digamos, parte de un equipo X o no, ¿verdad? En este caso. O sea, va a depender mucho, en cierta forma, de lo que nosotros queremos, ¿cómo les podemos decir? Identificar, ¿verdad? Eso sería como la parte más específica de lo que es la respuesta a esa pregunta. Ahora bien, ¿por qué es importante la estructura organizacional? Aquí estamos dando una respuesta mucho más amplia, ¿verdad? Donde dice que desarrolla de mejor manera el logro de los objetivos, busca alcanzar los objetivos con mayor eficiencia y en común acuerdo con los miembros de la organización, aumenta la productividad y reduce los costos, se limita los roles, funciones y responsabilidades, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento y división del trabajo y jerarquía de las responsabilidades. Es decir, el tener bien claro cómo está compuesta una estructura organizacional me dice a mí a qué equipo pertenezco dentro de una empresa. O sea, pertenecemos a una misma empresa, obvio, ¿verdad? Pero pertenecemos específicamente a uno, ¿verdad? Que es el que con el que yo estoy batallando, ¿verdad? Es como hablar como una liga de fútbol, ¿verdad? Y cada quien está en diferentes tipos de países y cada país tiene su equipo, obviamente, y esos departamentos se llaman esos equipos. O sea, la meta es ganar, ¿verdad? Aunque en un equipo de fútbol la idea es que se queda solo uno. En este caso, no, todos tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? Para poder hacer que la empresa se desarrolle. Eso sería lo más interesante de este punto. La estructura organizacional da orden a la empresa. Eso es lo número uno. O sea, si en el parcial sale cuál es la principal función de tener una estructura organizacional, es dar orden a la empresa. Así de fácil. Entonces, me limita, dice anteriormente, me deja claro cuáles son mis puntos de acción dentro de la organización para poder yo moverme, ¿verdad? Y desenvolverme también en esta misma. Efecto que produce una buena estructura organizacional. Bueno, identifica y clasifica las actividades, asigna a cada división una autoridad, agrupa en divisiones o departamentos, coordina la estructura para alcanzar los objetivos, establece la jerarquía de deberes y actividades y define las líneas oficiales de comunicación. Para la próxima clase, en donde nosotros vamos a estarnos viendo de forma presencial, vamos a hacer una pequeña dinámica con respecto a este punto, donde vamos a establecer ciertos roles. ¿Ok? No les voy a contar más, solo les dejo ahí para que ustedes, si llegan tarde, ¿verdad? Ya sepan qué es lo que va a ocurrir, más o menos, o en el transcurso de la clase que tengamos, vamos a estar haciendo algunas interacciones para que no nos vayamos a estar durmiendo, ¿verdad? Que eso creo que es lo más importante, porque aquí hay mucha teoría, eso sí me queda muy claro, pero son las bases, ¿verdad? En cierta forma, si se fijan, no les pongo mucho texto en algunas láminas por lo mismo, ¿verdad? Aquí hablamos de la estructura organizacional, donde está compuesta de el gerente general y las áreas administrativas, principalmente, si es básica. Esta es una empresa muy chiquita, el gerente comercial y la gerencia de administración. Y ambos hacen o tienen un rol diferente, ¿verdad? Para poder interactuar dentro del proceso de la empresa y para que ésta pueda llevarse a cabo, ¿verdad? Esta es una empresa bien pequeña, así como están viendo, y es una institucional. Una estructura organizacional es un conjunto de puestos de trabajo, los cuales están agrupados por departamentos, unidades y secciones. No se vayan a incomodar con la imagen, ¿verdad? Ahí solo es un ejemplo que pude encontrar en donde colocamos lo que es a una gerencia o una cabeza, ¿verdad? Un líder, y hacia abajo va recorriendo la información o están los demás perfiles que son parte de esa estructura. El elemento básico de una organización dice que son misión, visión, valores, principios, políticas, etc.
Ahí podemos hablar de pilares, podemos hablar de otro tipo de aspectos que nos permiten, en cierta forma, identificarnos como parte de la empresa, ¿verdad? Es por eso que incluso si se recuerdan al inicio de nuestra primera sesión, incluso hablamos de la misión, visión y valores de la universidad, porque tratamos la manera de que todos tengamos esa misma sinergia, ¿verdad? Que todos tengamos esos mismos componentes que nos van a permitir, en cierta forma, ser parte de un equipo, ser de un grupo. Entonces, aquí menciona para qué me puede servir todo ese montón de filosofía, ¿verdad? Que una empresa puede estar aplicando. Bueno, orienta en las acciones que realiza todo el personal de una organización. Deja claro las responsabilidades básicas de cada departamento, detalla las descripciones de los puestos de trabajo y sus responsabilidades. ¿Ok? A nivel, digamos, en cierta forma, sé que hablamos de algo general, pero digamos, hay empresas, por ejemplo, que yo conozco, que cada departamento tiene su propia política de calidad. Cada departamento. El de mantenimiento, el de mismo de calidad tiene uno, el de ventas, o sea, todos tienen uno diferente. Pero hay uno que gobierna, ¿verdad? Que es el gerencial, ¿verdad? El general de toda la empresa. Ese es el máximo. Pero le doy dando a entender de que eso nos permite ver cómo trabajar día a día, ¿verdad? En las organizaciones. Una estructura simple dice, inicialmente poseemos una estructura simple o inicial, la cual busca como fin desarrollarse de una manera sostenible en el tiempo y tratando de poco a poco de especializarse. Es decir, hay muchas empresas que son bien pequeñas y en el tiempo y a veces les ha costado ir desarrollándose y creciendo. Entonces, es importante que entendamos que el hecho de continuar por largo periodo de tiempo bajo ese tipo de esquema no significa que seamos un fracaso. Significa que nos estamos volviendo más eficientes o ser de cierta forma más, como les puedo decir, algo más específico. Ya me deja más claro cómo estamos trabajando, ¿verdad? Obviamente, el fin de toda empresa es crecer, aparte de la ganancia, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso claro como parte de la idea. La estructura funcional en este caso, digamos, trabaja con respecto a las funciones del área comercial, digamos, o ventas, funciones de producción y las funciones administrativas de forma general. O sea, no se complica mucho, ¿verdad? Dice ahí abajo, nacen las necesidades que se generan en el momento de la organización. O sea, esta es aquella típica donde usted va a una empresa donde dicen, mira, fíjate que aquí no hay recursos humanos. Ah, qué raro, ¿verdad? Sí, ¿cuántos años tiene la empresa? Como 10, 15 años. Sí, y no hay nadie encargado de eso. No, te vamos a pedir a ti que nos hagas el favor de iniciar este proceso, de hacer la planilla, de trabajar con la gente para el tema de capacitaciones y conste, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de un salario, ¿verdad? Para que tú lo puedas tener. Ah, mire, y los manuales de procedimiento están aquí. No, no a ti te va a tocar solito, ¿verdad? Hacerlo. Entonces, ni modo, bajo las necesidades que estamos trabajando ahorita, hagámoslo, ¿verdad? Y son esas empresas que a veces dejan de último la parte estratégica, porque recordemos, cuando hablamos de misión, visión y principios, es algo de un pensamiento a futuro, que en dónde me quiero ver como empresa de aquí a 5 años. Si yo no renovo o yo no tengo claro esa misión y visión, vamos para mal, ¿verdad? Es así, en pocas palabras, decir que no tengo una visión, o sea, capaz la empresa de 10 años, este año se acaba, o sea, hasta ese punto podemos llegar, ¿verdad? Respecto a ese punto, trabajando bajo ese tipo de organización. ¿Qué tipo de estructuras organizacionales según función y procedimiento existen? Actualmente hay 4, ¿verdad? Podemos ocupar mixtas, pero la mixta es un poquito compleja y requiere de una separación de etapas o procesos de la empresa. En el caso de estas, estamos hablando de una sola. ¿Okay? No hay otro a la par, digamos. Es una misma estructura que vamos a estar trabajando para poderla desarrollar. Y aquí donde vemos, por ejemplo, la organización en línea militar, la organización funcional, el staff y el comité. Cada uno de ellos lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Y de forma general, por ejemplo, la organización lineal o militar, esta se basa principalmente en que desde la época de los romanos, ¿verdad? Y allá la guerra de Inglaterra, los ejércitos, digamos de cierta forma, utilizaba una forma de comunicación lineal, ¿verdad? Y es ahí donde aparece primero la palabra y segundo, quiénes lo utilizaban, ¿verdad? Por eso es que también es militar el nombre como organización, porque principalmente la jerarquía de militar es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba
según el comodín, ¿verdad? Según la persona. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Aquí como empresa sería, tenemos el gerente, el supervisor y un colaborador X, ¿ok? De abajo hacia arriba es mi autoridad. Es decir, que yo tengo que obedecer como colaborador a mi supervisor y el supervisor tiene que obedecer lo que diga el gerente general. Ahora, a nivel de responsabilidad va en contrario, ¿ok? Quien hace todo es el de la parte de abajo hacia arriba, ¿verdad? Para dar, por ejemplo, los resultados, ¿verdad? No solamente la expectativa de hagamos las cosas, sino que hacer ciertas cosas que nos permita, digamos, desarrollar algún evento o alguna actividad dentro de una organización, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas, ventajas, desventajas. Así de forma rapidita, en la parte de las ventajas dice que es ideal para ser utilizada por organizaciones o empresas nuevas y empresas pequeñas por su sencillez, ¿verdad? Es línea, ¿verdad? Es una línea en general. Y al final dice que es un modelo de organización muy estable, ¿verdad? Por lo mismo, porque no hay muchas aristas, no hay muchas opciones por donde ir. En la parte de ventaja, bueno, si la empresa crece rápidamente, esta forma de organización se vuelve deficiente, ¿verdad? O sea, porque ya tenemos mucha limitación, mucho protocolo. Es cuando te dicen, mira, anda a hablar con no sé quién, te dicen, y ¿por qué no hablo con un jefe inmediato o alguien? No, es que el que le toca firmar es a fulano. Entonces, la burocracia se vuelve muy grande si no lo cambiamos, si no mejoramos o transformamos este tipo de organigrama o organización a otra, ¿verdad? Que nos convenga. Organización funcional. Esta prácticamente está compuesta, dice aquí, por diversos gerentes especializados en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de la unidad de mando, pero se rige por un líder o grupo que vela por el cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Ok? Esta es la clásica de nosotros. Es donde está el gerente, ¿verdad? De venta, el gerente de mantenimiento, el gerente de compra, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos apoyando, somos auxiliares de ellos, somos operarios, somos equipo administrativo que estamos pendientes de las órdenes o de las solicitudes que estos tengan, ¿verdad? Y hay un líder, ¿verdad? General. Ese de forma general. Este es como el esquema más básico para representar lo que es este tipo de organización. Se define como funcional, si se dan cuenta, debido a cómo tengo seccionado los departamentos. ¿Ok? Acá hay uno comercial, producción, finanzas y recursos humanos. Y dependo de eso para poder desarrollar, ¿verdad? En este caso, mi organigrama, ¿verdad? Hay muchos que lo seccionamos un montón y hay empresas que son monstruos, ¿verdad? Incluso utilizan la aplicación de las filiales. A la hora de la representación de las filiales con la general, se tiene que separar, pero se puede unir también, ¿verdad? Para tener más claridad quién es el que domina o quién es el que está como pendiente de alguna función de los otros organigramas o de las otras áreas. Ventajas y desventajas. Bueno, entre las ventajas hay, cada departamento realiza eficientemente su actividad específica. O sea, hacen lo de cada departamento en específico. El de ventas no se va a meter de producción a decirle cómo planificar o cómo reducir desperdicios, por decirlo así, ¿verdad? No es que no le quiera ayudar, sino que tienen que manejar ciertos roles, ¿verdad? De autoridad. Facilita el desempeño y eficiencia de cada trabajador porque nos vamos especializando en nuestro proceso, en nuestras áreas. Mejora la comunicación porque yo ya sé con quién tengo que hablar y mi jefe, si tiene dudas, él sabe con quién sucesivamente. Desventajas. Se presentan problemas en la delegación, autoridad y en la delimitación de las responsabilidades. La otra que dice, se presenta tensión y conflictos por la rivalidad y la competencia que afecta la moral y disciplina de los trabajadores. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando le dicen, mira, que no se vengan a meter los de ventas aquí a producción o el de calidad, yo no quiero hablar con el de producción porque no me hacen caso. Entonces son esas pequeñas rivalidades, ¿verdad? Que existen, son normales, sí, pero se tienen que evitar, no deben de llevarse a cabo, ¿verdad? Eso como parte de funciones respectivas de la organización. Ok, organización por staff. Para esta organización hay que hablar de que esta surge debido a los avances tecnológicos en las empresas. Se orienta hacia adentro de la organización para asesorar las áreas de línea o de staff. Ese tipo de organigrama es aquel donde a mí me hace falta un departamento, o sea, un equipo que me ayude a desenvolverme en ciertas funciones, pero conozco a un outsourcer o alguna consultoría que me da ese servicio.
vamos a ver como por ejemplo los call centers, ¿verdad? Que ustedes saben que yo no puedo ahora tener en mi empresa un montón de gente haciendo llamadas por teléfono. Yo puedo contratar los servicios de un call center para que ellos me hagan las llamadas a los clientes o me cobren a los clientes, por ejemplo, en el caso de los bancos. Entonces, eso es lo que está surgiendo con ese tipo de modalidad en las organizaciones. Ese tipo de organización dice no disfruta de la autoridad de la línea o poder para imponer sus decisiones. O sea, si quiere decir, hey, quiero cambiar algo, no puede porque está implicado en la organización, pero se encuentra fuera de esta. ¿Ok? Incluso quien lo estaría apadrinando es el responsable que trajo el proyecto o trajo el outsourcing a la empresa. Por lo general, recursos humanos, ¿verdad? Es quien hace lo de la nómina, el pago, las directrices y pide apoyo, obviamente, de recursos humanos a los otros equipos como mantenimiento, pues depende del caso o depende del tipo de staff para que estos hagan una actividad y no se queden sin hacer nada. Esos son como algunos detalles en ese ejemplo. Acá está el esquema como así general de cómo está compuesto y si se fijan está hablando de una parte legal y una parte como consultoría, ¿verdad? Entonces, que yo puedo el día de mañana, si yo quiero, lo quito, simplemente, ¿verdad? Lo elimino de mi proceso para que ya no, ni modo, ¿verdad? No lo voy a utilizar. O en el tiempo hasta puedo llegarlos a contratar, ¿verdad? Hay algunas empresas que hacen ese tipo de gestión, aunque las empresas outsourcing o de staff ahora en día ponen en la cláusula de contrato de que no podemos darle trabajo a esta persona que va a llegar a hacer esa actividad porque queda dentro de la otra empresa para que no se lo lleven. Más que todo por eso es. Ventajas y desventajas. Bueno, una ventaja es logra que los conocimientos de los expertos influyan para resolver los problemas de la dirección. O sea, hay gente experta, ¿verdad? Que sabe de los temas y del staff y que pueden ayudarme en donde yo estoy trabajando. En la desventaja podemos decir, pueden ser ineficaz por falta de autoridad, lo que decíamos, ¿verdad? La autoridad no lo tienen ellos. Ellos tienen que pedirle permiso a todos ahí para hacer alguna cosa, para realizar sus funciones, dicen, o por falta de un respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. O sea, cuando yo recomiendo un staff y yo lo recomiendo a una persona diciendo, no, mira, este staff te va a ayudar a ti para poder desenvolver esto, esto y esto. Viene esta persona y cuando llega no sabe hacer nada de las cosas que acabamos de mencionar. Entonces, en ese momento está esa duda, ¿verdad? De qué es lo que me va a tocar a mí o no trabajar dentro de la empresa, ¿verdad? Cómo está. Pero entonces es una desventaja que podemos tener cuando, por ejemplo, le pedimos de recursos humanos, mira, contratate un consultor que sepa ¿cómo les pongo decir yo? Que sepa sobre aspectos de tecnología o electricidad, por ejemplo, y lo contratás y me lo mandás. Y lo que quería hacer el que lo pide es otra cosa completamente diferente de lo que acaba de mencionarle el recurso humano, por ejemplo. Entonces, son detalles que se tienen que tomar en consideración a la hora de utilizar uno de esos tipos de organización. La organización por comité. ¿De qué trata esta? Bueno, dice que consiste en asignar a diversos asuntos administrativos a un cuerpo, personas que se reúnen para discutirlo y tomar una decisión en conjunto. O sea, es aquí como que yo les dijera a todos, aquí en una reunión todos nosotros, ¿verdad? Los 20 y pico que estamos acá. Y yo les digo, miren, depende de la votación de todos nosotros, vamos a ir a tal lugar o vamos a ir a otro lugar. ¿Okay? Entonces va a depender que en conjunto tomemos una decisión. A eso se refiere como comités. Es como cuando hablamos del comité de seguridad, el comité de medio ambiente, ¿cuál es el otro? De primeros auxilios. Esos comités se reúnen para poder ver de qué manera poder mejorar las actividades propias y cómo hacer que la organización cambie en fin o en bien de lo que este comité busca. Entonces, esos son como detalles, ¿verdad? Que ustedes pueden considerar a la hora de crear comités. Un ejemplo base para los comités, bueno, hay un presidente y hay comités, ¿verdad? Abajo del presidente, ¿verdad? El encargado, en donde está el de mercado técnico y el presupuesto. No se diferencian, digamos, de cierta forma con con los puestos, digamos, o las áreas específicas o las gerencias específicas, debido a que como comité son grupos de personas. Posiblemente, como ven en el ejemplo del comité de presupuesto, ese está compuesto de producción y de comercial. O sea, va a depender qué tipo de comité estoy creando para definir qué área o qué departamento se va a unir con nosotros para poder trabajar en cada uno de los comités.
Ventajas y desventajas. Bueno, ventajas, se aprovecha al máximo los conocimientos de los especialistas. Y la última dice, permite que las ideas se fundamenten y se critiquen. O sea, criticar no en mal sentido, ¿verdad? Criticar significa darle un sentido, ¿verdad? Hacer hincapié en que si es funcional, no es funcional, si podemos desarrollarlo o no, ¿verdad? Va a depender mucho de nosotros para poder definir esa parte. En la desventaja, bueno, pérdida de tiempo en debates permitiendo, dice, a no actuar ante cualquier dificultad que requiera alguna sugerencia. ¿Qué ocurre en este caso? Por ser un comité donde hay un grupo de pensadores, digamos, de diferentes departamentos, podemos comenzar a discutir, podemos comenzar, digamos, a sugerir cosas que posiblemente yo creo que son convenientes, pero para los demás departamentos o las demás áreas o el demás equipo de comité consideren que no. Entonces, hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Hay metodologías que nos sirven a que no pase eso, pero la tendencia es esa, ¿verdad? Por una discusión, ¿verdad? Por ejemplo, el de calidad quiere proteger a su equipo de calidad, el de producción quiere proteger a su equipo de producción y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo tengo un plan que haga el de compras o que haga el de ventas, me va a decir el de ventas diferente, no, mira, no nos parece, no nos gusta esta metodología. Entonces, esas son las discusiones. Por ejemplo, ¿verdad? Tomar en cuenta que la elección del tipo de organización es definido según la comunicación y objetivo y estrategia que pretende desarrollar la empresa ante la sociedad. Es decir, yo voy a establecer un tipo de estructura según lo que yo busco definir dentro de la empresa y fuera de esta. O sea, yo no puedo definir, por ejemplo, ahorita una empresa que tenga varios componentes o países o regiones a donde está ahorita, diciendo que solo la vamos a hacer a nivel de una empresa, como le puedo decir yo, lineal o militar, por ejemplo, ¿no? Porque necesitamos distribuir también la carga del liderazgo, ¿verdad? O, digamos, de la carga de los líderes para que no solamente una única persona sea la única que haga todo, ¿verdad? Entonces, eso es una idea, ¿verdad? La que estoy queriendo plantear en ese punto. Ok. A partir de este punto, vamos a hablar de los tipos de empresa. Los tipos de empresa, en cierta forma, está dividido según la utilidad de esta, ¿verdad? Y la gente que en esta habita también. Para dar un contexto un poquito más amplio sobre eso, aquí puedo mencionar, ¿verdad? Que es como una introducción, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar con esta introducción? Si me hacen el favor. Ahí, ¿y me puede ayudar? Así, me dejan tomar agua un ratito. ¿Quién me ayuda? Solo son esas partes que están ahí, en la pantalla. Yo, ingeniero. Dale, mi amigo. La empresa u organizaciones en el pasado solo buscaban producir y obtener beneficios económicos. Hoy en día, debido a todos los cambios ocurridos en este nuevo siglo, ha cambiado para buscar mejores servicios, productos y procesos. Calidad, confianza, liderazgo, innovación, cultura, mejora continua, aplicación de modelos de negocio, etc. Exacto. Gracias, mi estimado. Bueno, como dijo su compañero, esta frase, digamos, o esta introducción sirve para cualquier año, o en cualquier momento incluso. Todo cambia, ¿verdad? Y hay cosas que incluso nos terminan obligando a cambiar. No solamente porque yo quiero hacer algo nuevo o porque la empresa me lo pide, sino que son exigencias del entorno, ¿verdad? Que me dicen a mí, cambia, transformate, ya no hagas lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de leer, en este caso Néstor, fue en efecto cómo funcionan las empresas ahora en día. Hoy en día se busca, y no voy a referirme directamente solamente a los industriales, que son todos ustedes, pero se busca que ustedes vayan ya con una respuesta o con 4 respuestas ante un problema que ustedes tengan o encuentren en la empresa. Es decir, yo necesito soluciones, dicen, no necesito problemas. Y si no hay problemas, necesito que ustedes hagan los problemas para que ustedes mismos los solucionen. O sea, a veces nos contradecimos en esa misma parte, ¿verdad? Pero resulta ser que la empresa se busca innovar o, ¿cómo le podemos decir a esto? O renovar, digamos, de esta forma, en todos los ámbitos posibles. ¿Y quiénes son esas personas o quiénes son esos entes que permiten esa actividad? Son todos nosotros. O sea, aquí cada uno de nosotros de una manera u otra hace algún cambio o hace alguna mejora en nuestro proceso de tal manera que puede ayudar a todos los demás.
sin darnos cuenta, consta, ¿verdad? Pero son cosas que se va buscando. Es por eso que se utilizan incluso herramientas como Lean Manufacturing, Kaizen, mejora continua, etcétera, etcétera, que haga que la empresa vaya pensando cada día cómo ir mejorando, ¿verdad? En estos detalles. Dice aquí, lo que debe tener las empresas hoy, o sea, ya si es posible, desafío de liderazgo, nuevas competencias, nuevos criterios, nuevos paradigmas, aplicación de metodologías, o sea, lo que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ser un poquito más diversos y tener mayor comunicación y conocimientos hacia o en contra de aquellas cosas que vienen como a perjudicarnos, ¿verdad? Como que no a tener algo como estable, sino que nos hace lo contrario. Entonces, son los detalles que tenemos que considerar. Vamos a iniciar con respecto a este punto, tomando en consideración lo que son los orígenes de la empresa. ¿Ok? Dice aquí, la empresa surge por los comerciantes independientes, talleres de artesanos y gremios durante la edad antigua o media, puede ser incluso. Y se empezaba a consolidar como empresas grandes después de la revolución burguesa y la caída de las monarquías del mundo. Luego de todo ese proceso también aparece, recuerden ustedes, la era industrial, donde viene la máquina de vapor, etcétera, etcétera. Incluso medio lo vamos a comentar por acá. Aparece a partir de este momento la empresa clásica. ¿Qué es la empresa clásica? Dice aquí que es antes de la revolución industrial, la creación de una empresa era sinónimo de una esclavitud, bajo sueldo, explotación laboral, intereses, únicamente los beneficios de la economía, de la empresa, en este caso de los dueños de la empresa. Hoy en día muchos de ustedes me pueden decir, mire, no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Se siente casi igual, podemos creer, pero si nos comparamos a este periodo de tiempo, ¿verdad? En donde la existencia de la empresa clásica era el grado de que si usted tenía que morir en el proceso porque se haga bien las cosas, muera. O sea, y no era literal, sino que tú morías por medio de la esclavitud, por medio de otras cosas que te afrontaron. Hoy en día es prohibido, ¿verdad? Todo esto que acabo de mencionar. O sea, no se puede llevar a cabo en ningún tipo de empresa. Puede ser una empresa virtual, una empresa física, como sea. No se puede obligar a las personas que hagan más de lo que éstas pueden. Por eso incluso hay bajo ciertas leyes del Código de Trabajo, por ejemplo, en El Salvador, se ha establecido de que en cierta forma nosotros tenemos un tiempo de laboral, ¿verdad? Para poder trabajar y poder desempeñar nuestra actividad de la mejor manera posible. Pero, ¿qué significa eso? Significa que tengo que estudiar el proceso de tal manera que esta persona que estoy contratando para 8 horas haga lo que yo necesito que haga en esas 8 horas. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? A veces con esto de la pandemia yo creo que ustedes se dieron cuenta o les pasó de que las actividades, las tareas se duplicaron o se triplicaron en su momento o siguen actualmente, ¿verdad? O sea, lo que yo hacía antes en 1 hora, hoy tengo que ocupar 4 o 5 horas para poderlo hacer, si no, no termino. Entonces son parte de las circunstancias que ocurrieron por todos estos cambios que han ocurrido con el tema del COVID, ¿verdad? El tema de la pandemia en sí. Entonces, pero ¿qué es lo que quiere decir? Si nosotros lo venimos a ver cómo era una empresa clásica en su momento, aquí hay unas características. Dice, ensancha los márgenes hasta hacerlos lo más provechosos posible. O sea, vendían y a los costos más bajos conseguían la materia prima para poder ganar más. Las personas buscan obtener ganancias y beneficiarse uno sobre otro. Ahí no me importa, yo soy el jefe de ustedes, necesito que se desvelen todos hoy, menos yo, ¿verdad? Obviamente, yo me tengo que ir a la playa en la noche, pero todos ustedes se quedan trabajando. ¿Okay? De aquí hasta que amanezca, si es necesario, para que me manden los reportes, los proyectos o terminen ciertas actividades que necesito que hagan para que mañana yo las pueda presentar a la gerencia general y no tener ningún problema con nadie. Esas son cosas que ocurrían directamente en esa época. Quizás no pasa ahora, pero tenemos hoy formas para poder bloquear todo ese tipo de situaciones, ¿no? El beneficio logrado se disminuye entre los accionistas. Con la ganancia se beneficia el propietario del capital. Los objetivos son independientes del socio. O sea, yo puedo como dueño tener ciertos objetivos y ustedes como colaboradores tienen otros objetivos. Los míos, obviamente, por ser el dueño, ¿no? Por ser el que manda aquí, tengo que tener mis objetivos con mayor valor. Y lo que ustedes van a hacer como objetivo son cosas que necesito que tengan para que el mío funcione. ¿Ok?
las personas no tienen ni voz ni voto. No, aquí no, miren, fíjense que ya me quiero ir, ingeniero, está muy aburrida la clase. No, no te puedo decir. Entonces ya se vuelve de esa manera, ¿verdad? No hay una forma, o mire, me duele la cabeza, me duele el estómago y no me quiero salir por ese motivo. No. Entonces son cosas que se vuelven como ese tipo de empresas, ¿verdad? Clásicas. El número de socios es limitado y los accionistas son los que dirigen. Que esas son cosas que las empresas en el tiempo fueron jalando un poquito de esa información, ¿verdad? Para aplicarlas, no todas, obviamente, a estas que están viendo en pantalla, que son los tipos de organización existentes en la actualidad, que son tradicional, cooperativa, moderna, contemporánea y virtuales. ¿Ok? Entonces es ahí donde toda esa idea que tenía la empresa clásica, fui jalando solamente lo que necesitaba, no todo, para poder aplicarlas acá. Por ejemplo, para la empresa tradicional dice que la empresa en el pasado solo buscaba producir y obtener beneficiarios, que es lo que vimos anteriormente, económicos. Hoy en día, debido a todos los cambios ocurridos en este nuevo siglo, ha cambiado, dice, para buscar mejores servicios, productos y procesos. Entonces, hay tres aspectos que son el negocio, factor económico y el cliente, que tenemos que tener el enfoque para la empresa tradicional. O sea, yo voy pensando en mi cliente, en servir a mi cliente, en dar todo lo que sea necesario para que se sienta satisfecho con mi producto, mi servicio. Entonces, en la empresa tradicional buscaba ese enfoque para todos nosotros, para la parte organizacional. Algo que se puede mencionar como malo en este tipo de empresas, que yo solo pensaba directamente en el cliente externo, pero no en el cliente directo o interno dentro de la empresa. O sea, el que mi trabajo y mi servicio sea bueno o de calidad para el otro proceso, no me interesaba mucho. Yo había enfocado al cliente, punto. E incluso en esta época es donde le caían todos los males al equipo de calidad de un producto, por ejemplo. O sea, había un mal producto, ¿quién tuvo la culpa? Calidad. El supervisor de calidad, el equipo de calidad, nada más. Producción, el de ventas, no, solo calidad tiene problema. Entonces se volvió de esa manera, ¿verdad? Características de forma así general. Productividad es por un movimiento y tiempos, o sea, se va aplicando técnicas, digamos así, o herramientas. Se trabaja para lograr mejoras económicas, trabajo de manuales y destreza física, o sea, en esta época como cómo me muevo, cómo yo hago las cosas, algo más manual, no era tan automatizado como es ahora en día en las empresas. Línea de ensamblaje, ¿verdad? Había existencia de la línea de ensamblaje porque aparecía lo que era la idea de Henry Ford en su momento. Grandes riesgos económicos porque tenía que invertir mucho para comprar una gran cantidad de materia prima, por ejemplo, para no quedarme sin abasto. Entonces, eso me obligaba a dar un producto lo más pronto posible, no quedarme con materia prima, y el problema que teníamos, como lo que nos pasó, ¿va? El incremento costo de la materia prima, o cuando me piden, o cuando yo voy a acabar la materia prima, no tengo nada en bodega, ¿qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Gastos mensuales elevados, limitadas zonas de labores, horas de trabajo es de 24 horas. Alta gama competitiva, pirámide de jerarquía, jubilaciones y estrés. Creo que, como les digo, algunas que ya nos toca a nosotros, ¿verdad? Y nos ha tocado conocerlas directamente. La empresa de cooperativa son aquellas en donde las personas buscan dar servicios y beneficios comunes, ofreciendo servicios de calidad económicos y reportar beneficios a los socios, con los excedentes disponibles, los cuales se desenvuelven a estos mismos en proporción a su actividad o servicio. O sea, según lo que trabajo, así como se me va a revertir, ¿verdad? Porque es una cooperativa. Si yo invierto más, se me va a tener que retribuir un poco más, ¿verdad? Dice aquí que es una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente. Es decir, que las ideas que yo tengo que hablarlas con todos para poder llevarla a cabo. Si uno de ellos, de 10, uno me dice no, no se hace, simplemente porque es democrática. Características de empresas corporativas. Puede ser socios todas las personas que se desean según estatus o obligaciones que tengan, digamos, a nivel de contrato. Los objetivos son dependiendo de las necesidades de los socios. Se gobierna con la participación de todos los socios. El número de socios es limitado. Las personas tienen voz y voto y las acciones dirigen. Esa es la empresa en cooperativa. Esto se reconoce por poseer características como utilizar muchas áreas de oficina administrativas propias y distintas entre sí.
Y también se dirige con una jerarquía de ejecutivos asalariados a tiempo completo. Hasta parece la que en donde nosotros trabajamos, digamos, de esta forma. Cada unidad lleva su contabilidad y puede funcionar como una empresa independiente. Eso la va a diferenciar ahorita de todo lo que hemos hablado anteriormente. Se separa en cierta forma de secciones cada una de las áreas en que está constituida dicha organización. Inicia diferentes tipos de actividades económicas y comerciales en distintas líneas de bienes y servicios. ¿Ok? O sea que no solamente se puede abarcar un mismo tipo de producto, un mismo tipo de servicio, pueden ser varios. Depende de lo que yo pueda ofrecer. Son los empleados quienes controlan y coordinan en el lugar del mercado. ¿Ok? O sea que al final hay una interacción entre la demanda, entre los requerimientos de los clientes para poderla llevar a cabo y para que ésta sea funcional. Es por eso que se vuelve moribunda. ¿Qué quiere decir esto? Y a la misma vez creativa. Yo creo la demanda, yo invento un teléfono que se dobla, por ejemplo. Entonces ya voy a buscar clientes que quieran ese teléfono y se lo voy a ofrecer. ¿Por qué es moribunda? Cuando el cliente dice, ya no lo quiero, se acabó. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que ocurre con ese tipo de empresas ahora en línea. Características de esta empresa, bueno, calidad de vida en la empresa, ética y gobernabilidad empresarial, cuida y preserva el medio ambiente, vincula y compromiso con la comunidad y su desarrollo. Si se fijan, son bastante positivas, ¿verdad? Con el tema. Creo que lo que más puede llegar a afectar es el hecho de la durabilidad de dicha organización según la demanda que esté manejando. Es ahí donde tenemos que ser reinventados constantemente o la misma demanda nos va a decir, hey, mira, ya como que tenemos que vender otra cosa, ¿verdad? No solo vendamos esto, vendemos algo adicional, pues nos va a servir para poder mejorar. Mantenimiento de un crecimiento eficaz, reactividad frente a lo imprevisto, conoce a sus clientes, porque acordémonos de que es un producto ad hoc a una demanda específica. La era de los cambios actualmente en Latinoamérica, del 70 al 80% de las empresas que se abrieron este año lograron llegar a cumplir 5 años. O sea, abrieron, me refiero a inicio de este año, ¿verdad? No cerraron, sino que continúan, ¿verdad? Pero hay un porcentaje muy grande donde las empresas desaparecen, ¿verdad? Y aparecen cosas como nuevos clientes, más necesidades económicas, la persistencia, quiero renunciar, ¿verdad? Por el personal, o es divertido, ¿verdad? Va a depender cómo nos movemos en el tiempo con dichas organizaciones. Es aquí donde la competencia, calidad y la creatividad empresarial tiene ciertos factores importantes que tenemos que considerar. Dice aquí que la empresa se desenvuelve en escenarios dinámicos competitivos en donde sale vencedor aquella que está preparada para afrontarlo. Muchas de las empresas este año, o bueno, desde el año pasado ustedes han dado cuenta, más de alguno, que ha habido despidos, ¿verdad? Acá en nuestro país. ¿Ok? Una cantidad no tan específica, pero podemos decir que por cada empresa, por lo menos más de 10 personas, dependiendo del proceso, ¿verdad? Dependiendo de lo que estamos trabajando, han sido despedidas, ¿verdad? ¿Y quién va a cubrir esos cargos? Bueno, la gente que queda, ¿verdad? Y de esta forma ahí nos estamos obligando como a buscar la manera de paliar, de cierta forma, este problema económico que nos ha llevado el COVID, ¿verdad? No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Es aquí donde se busca ver esos escenarios dinámicos, ver los aspectos competitivos, ¿verdad? Cómo podemos trabajar nosotros hacia adelante de cada uno de los puntos que estamos hablando acá en las empresas o en donde nosotros nos encontramos. Hay otro punto que dice, procura capacitar con el objetivo de promover la innovación y así generar resultados favorables. Es ahí donde ustedes pueden tener clases teóricas, pero ¿de dónde sale la inventiva? Sale directamente de su parte, en donde ustedes pueden definir en base a un tema específico qué podíamos innovar, qué podíamos cambiar para hacer algo diferente y mejor, ¿verdad? Y es una tarea muy difícil, no es tan fácil de cierta forma, pero que sí se puede lograr. Se cuenta con una excelente gerencia, recursos humanos capacitados y tecnología. Y es ahí donde ustedes ven algunas empresas o en empresas donde ustedes están, donde van viendo que constantemente van cambiando la tecnología de los equipos, nos mandan a capacitar, nos mejoran nuestro estatus, digamos, laboral para poder cumplir mejor nuestras obligaciones, ¿verdad? Dentro de la organización. La creatividad es el resultado de un duro y sistemático trabajo, o sea, hay creatividad, pero es ahí donde hay unas empresas, por ejemplo, que utilizan lo que son talleres de creatividad por departamento, o sea, el de mantenimiento, el de cobro, todo, de todo. Es independiente quién es el que lo está haciendo, ¿verdad? En este caso.
Y al fin, lo importante aquí es de ir desarrollando, digamos, de cierta forma, cómo esta empresa va creciendo y va cambiando constantemente en conjunto con su entorno, ¿verdad? No es porque quiere cambiar porque le da la gana, sino que el entorno la está obligando. Lo ideal sería que nosotros por nuestro tiempo lo vayamos desarrollando. Saber utilizar su talento humano. Muchas empresas, a veces, bueno, yo conozco un caso en donde había una persona que conocía todo el proceso. Imagínense esto, conocer bodega, contabilidad, planificación, recursos humanos, calidad, o sea, conocía todo este bloque. Cuando cumplió la edad para ser pensionado, le dijeron, gracias por haber estado con nosotros, te agradecemos un montón. Aquí te damos una carta de felicitación, de que te vaya muy bien. O sea, lo despidieron. Así de fácil. Porque había cumplido la edad de pensionado. Él no quería, consta, ¿verdad? Incluso ni para contarle la historia, ni se pensionó. Él siguió buscando trabajo, pero ¿qué ocurrió? En la empresa donde él estaba, sucede que el puesto de él llegó a utilizarse para que comenzara a trabajar 4 personas. O sea, la actividad que él hacía era por 4 personas, o sea, 4 cabezas, por decirlo así, pero más que todo era un tema de conocimiento, ¿verdad? Entonces la empresa, imagínense esto, en lugar de ahorrar, incrementó en este caso su tasa de cobre pago, ¿verdad? ¿Qué pasó de bien que mal? Bueno, la empresa en el tiempo tuvo que quedarse con 2 nada más. Hay 2 que los pasaron otro proceso y ese quedó. Y la pregunta del millón, entonces, ¿por qué no era mejor volver otra vez a contratar a la persona, ¿verdad? ¿Por qué no lo volvieron a jalar como parte del talento humano? Y me comentaban por ahí de que lo que ocurrió fue que sí lo llamaron, pero yo creo que fue también por parte de la molestia, ¿verdad? Que había sido despedido, en donde él estaba pidiendo, creo que el triple de lo que él estaba ganando. Entonces, eso fue lo que botó la idea de volverlo a regresar. O sea, él, así en mi punto de vista, no quería regresar, así honestamente hablando, pero son cosas que ocurren en las empresas, ¿verdad? Y entonces, si el día de mañana, imagínense, a ustedes les corresponde estar evaluando, ¿verdad? O no sé si ya les pasó a su personal para saber quién se va a ir y quién no. Es momento de que ustedes puedan definir esos parámetros para poder tener claro en qué momento podemos condicionar esa decisión, ¿verdad? Y que sea la más idónea